A orillas del río Meruelo encontramos Molinaseca. El origen y la importancia de Molinaseca está ligado a este puente, el puente romano sobre el río Meruelo, que durante siglos ha permitido el paso de los peregrinos que llegaban a Molinaseca. El primer señor de la villa fue el conde Ramiro Froilaz, sobrino del Cid Campeador. Hoy Molinaseca está declarado conjunto histórico. La historia de Molinaseca está también vinculada a la minería del hierro, con explotaciones que datan del siglo XVII y que tuvieron su mayor auge en los años pasados del siglo XX. A 6 kilómetros de la capital del Bierzo encontramos Molinaseca. Su alcalde es Alfonso Arias, con una larga trayectoria municipal a sus espaldas. Buenas, alcalde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Molinaseca. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Encantado. Alfonso Arias, alcalde de Molinaseca, ya lo fue su padre también, ¿no? Sí, mi padre estuvo de alcalde en alguna legislatura en el ayuntamiento y luego yo llevo ya 19 años de alcalde de Molinaseca. Son muchas legislaturas. 19 años son unos cuantos años, ¿eh? Tiene que haber dado para muchas experiencias, ¿no? Pues sí, siempre decimos que es la última legislatura, pero al final siempre quedan proyectos por ejecutar y por hacer y nos volvemos a presentar y seguimos. Entonces, a ver ahora, dentro de un año que hay las nuevas elecciones y pues, lo estamos pensando todavía. Ser alcalde de un pueblo casi de postal engancha, ¿no? Porque es un pueblo maravilloso con una fisionomía extraordinaria. No en vano desde 1975 está reconocido como conjunto histórico. Es un pueblo además que, ¿qué podemos decir a la gente que nos vea? Muy vinculado al Camino de Santiago. Sí, por supuesto que sí, es una parada obligatoria del Camino de Santiago, de los peregrinos que van hacia Santiago. Y después de recorrer todo esto, lo que es la meseta, la zona de León, Astorga, y llegan a Molinaseca, se encuentran con la piscina fluvial y todo el entorno que tenemos, el atractivo, los restaurantes, las casas, manteniendo la arquitectura tradicional, que es lo que siempre se intentó respetar en el pueblo, pues al final es un pueblo que les llama mucho la atención y suelen venir luego con sus familias a pasar unos días porque lo que hacen ahora es estar de paso con las etapas del camino. Y en cuanto a la historia de Molinaseca, pues sí que es cierto que tenemos varias protecciones. Tenemos como conjunto histórico Villa de Molinaseca, encuadrado desde el año 75, que está todavía sin declarar, pero ya estamos funcionando prácticamente como si estuviera declarado. Y luego tenemos también como conjunto histórico del Camino Santiago, es decir, doble protección, y estamos finalizando ahora el plan especial del Camino Santiago para que se pueda edificar y guardar un poco la arquitectura tradicional del municipio. Una Molinaseca que fue fundada hace muchísimos siglos, pero que curiosamente hay un detalle que a ver si me resuelve la duda. En cuanto a la evolución poblacional, el pico lo alcanza en 1940 y ahora hay casi 3 veces menos que entonces. ¿Por qué? La despoblación no es de ahora que estamos hablando tanto de despoblación, ya se produjo a mediados de siglo en pueblos, principalmente la gente migró o se fue hacia otros países, porque aquí sí que se fueron a Cuba, se fueron a Suiza y diferentes países, pero también a las grandes capitales, es decir, a Madrid y Barcelona. Hemos perdido población, se perdió bastante población en todos los pueblos del municipio. Hubo pueblos como Las Tejedas, Castrillo, que están deshabitados ahora completamente. Y hasta hace 30 o 40 años había 20 o 30 personas viviendo en ellos. Y algunos, como Paradasolana, llegó a tener solamente 7 vecinos. Ahora hemos empezado a recuperar, a pesar de esta despoblación, hemos empezado a recuperar porque hay mucha gente que estaba afuera, que han venido otra vez a este pueblo y estamos en torno a los 35. Estamos recuperando población muy lentamente, pero sí que somos de los pocos municipios del Bierzo que hemos recuperado, pues, todos los años 4 o 5 vecinos, pero cuando los demás están perdiendo bastante población. Y es por la cercanía que tenemos con Ponferrada. Pierde población, pero siempre hay ambiente, gracias también a los peregrinos, así que nos vamos a ir a ese punto por el que los peregrinos acceden a Molinaseca, que es esa belleza de puente, que se puede caminar por él. Hay muchas imágenes icónicas que están centradas en el puente de Molinaseca, así que vamos a seguir conociendo la historia de esta localidad, muy cerquita a Ponferrada, en ese punto tan importante, y vamos a conocer cuál es la importancia precisamente del puente de Molinaseca. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Seguimos.
El Puente de los Peregrinos es el punto de partida de una localidad con una larga historia. Nos lo cuenta el historiador Hernán Alonso, coautor del libro Molina Seca, Real y Peregrina, un oasis en el camino. ¿Qué tal, Hernán? Hola. Bienvenido. Bien hallados. Hola, Hernán. Hola, encantado. Hernán Alonso, poeta, historiador y gran conocedor de Molina Seca. Yo tengo una inquietud muy grande, Hernán. ¿Por qué un pueblo que tiene un río tan maravilloso, que además es un poco el epicentro de la localidad, lleva en su nombre esa palabra que hace referencia a escasez de agua? A seca, ¿verdad? Sí. Bueno, pues existen diversas teorías. Hay quien opina que Molina Seca deriva de los molinos utilizados para moler el estaño de las minas que explotaban los romanos en el Pago de Santa Marina. Al abandonarse las minas, se abandonó y derrumbó el cauce que llevaba el agua a los molinos y de ahí lo de secos. Pero la opinión más general es que deriva de los molinos que había en el río. Al cambiar el río de cauce, los molinos quedaban temporalmente secos y de ahí lo de sica. Molina Seca. Y también hay quien dice que seca no viene del latín sica, sino que viene de la raíz sec o seik, que significa agua, como la seca o canseco. Entonces Molina Seca significaría molinos de agua. ¿Y cuál O es, sea que hay- cuál es el origen de la población? ¿Cuál es el origen de Molina Seca? Bueno, pues los orígenes de Molina Seca, la primera cita documental es del 1097. 1097. Pero los orígenes tienen que ser de muchos años antes, posiblemente en relación con la explotación minera, ¿verdad? Luego la población fue creciendo y desarrollándose debido fundamentalmente al Camino de Santiago. El camino hizo a Molina y Molina también fue muy importante para el camino. Por la iglesia de San Nicolás, con su ubico francorum a su alrededor, con pobladores de diferentes partes de la península y del extranjero, con sus 3 hospitales, el de San Lázaro, el de la Villa, el de San Nicolás, con este puente en el que ahora estamos, de origen romano, y muy citado en el medievo y restaurado en diversas ocasiones, la última en 1980 por la Dirección General de Arquitectura. No solamente los peregrinos, sino también los comerciantes, viajeros y segadores que iban a Castilla y viceversa, hacían esta ruta de Molina Seca a Foncebadón antes de que se abriese el paso por el Manzanal. Que eso es muy moderno. Sí. Claro, en el siglo XVIII. Entonces de ahí la importancia de Molina, tan importante que llegó a ser villa de realengo. Y aquí había muchas posesiones del monasterio de Montes, de Carracedo, de Santa María de Sobrado, las Dueñas, Peñalba, los cluniacenses de Villafranca, el obispo de Astorga, Sandoval, Carrizo, además de las posesiones que tenían los campesinos libres, ya que tenían su hacienda propia. Lo que yo no me explico es de dónde salía para tanto. ¿Y ese desarrollo de la villa ha ido especialmente ligado? Bueno, sobre todo al camino. Al camino. La villa, esa villa de realengo se convirtió en tenencia, y ya fue una tenencia importante bajo el conde Ramiro Froilaz. Así se cita ya en 1134. Se la había concedido Alfonso VII. Y ya entonces se edita como villa, en 1134, y además con su concejo o concilium. Ramiro Froilaz se la dio en dote a su tercera esposa, Elvira Osorio, en 1168. Y esta 4 años más tarde le dio la mitad al obispo de Astorga, y la otra mitad quedó como heredera su hija Estefanía, que estaba casada con un conde, el conde Poncio de Minerva, con el que hizo el monasterio de Sandoval, y luego ella ya viuda el de Carrizo. Del de Carrizo fue abadesa su hija y heredera María Ponce, y esta, antes de morir en 1193, repartió Molina entre el monasterio de Carrizo y el de Sandoval, y así tenemos un triple señorío, que no se da en ninguna parte de aquí del Bierzo, un triple señorío que era el abad de Sandoval un cuarto, la abadesa de Carrizo otro cuarto y el obispo de Astorga la mitad. Y que los habitantes de Molina Seca tenían leyes y privilegios diferentes según el señor al que pertenecían. O sea que tiene una historia pues muy especial, ¿verdad? Sí, sí. Después especial. ya volvió a ser normal, ya cabecera de municipios desde el siglo XIX, ¿verdad? Perteneciente al Partido Judicial de Ponferrada, pero una historia muy larga y muy especial, como para decir en pocas palabras, pero bueno, hay una idea ya de ello, ¿verdad? Pues muy interesante, Muy interesante. Así que vamos, como si fuéramos peregrinos, a seguir recorriendo esta localidad y nos vamos a ir precisamente a conocer un poco los templos religiosos que tiene Molina Seca y que están vinculados, lógicamente, al Camino de Santiago. Gracias, Hernán. Un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Muchas a gracias. vosotros. Seguimos camino, Paco. Seguimos.
Hemos quedado con la responsable de la Oficina de Turismo de la localidad, Silvia de Caso, para que nos hable del patrimonio que podemos visitar en Molinaseca. Silvia, ¿qué tal? Buenas Bienvenida. Tardes. Buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Silvia? Nos hemos citado en uno de los puntos patrimoniales destacados, ¿no?, de Molinaseca. Sí. Tiene, decíamos, 2 templos religiosos. Este es uno de ellos. Es el que ve el peregrino cuando llega a Molinaseca. Eso es, cuando cruza el puente es lo que ve al entrar en el pueblo. Hay 2 templos religiosos, como has dicho. Uno es el santuario de la Virgen de las Angustias, está a la entrada del pueblo, es lo primero que ve el peregrino cuando entra, cualquier persona que venga haciendo el camino. Y el segundo es la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari. Los 2 templos se construyeron, su origen está en tanto el santuario como tienen un origen en el siglo XI, pero la construcción actual es del siglo XVII, se construyen casi simultáneamente. Destaca sobre todo dentro de ellos los retablos que tienen, el de la iglesia de San Nicolás de Bari, que por cierto es el patrón de Molinaseca, se celebra el 6 de diciembre. Pues el retablo mayor es espectacular, es un retablo de finales del siglo XVII, se construye entre 1672 y 1674 y lo hace un artesano de Villafranca del Bierzo, que se llamaba Pedro Núñez de Losada. Posteriormente, ya a mediados del siglo siguiente, del siglo XVIII, se manda a dorar. No se hace todo a la vez porque no había dinero para hacer. Realmente el retablo tuvo un coste bastante importante, financiado por los feligreses, por el cura y por los diezmos que aportó el concejo. Y en el retablo, tiene 3 calles y en la calle central está San Nicolás de Bari, como no, que es el patrono. Y luego también hay 2 retablos laterales y en uno de ellos hay un Cristo, que es el Cristo de la Expiación, que es súper importante, es uno de los más emblemáticos, más representativos del Bierzo, es del siglo XIV y estuvo expuesto en las Edades del Hombre en el año 2000 en Astorga, lo solicitó la Fundación. Tiene una característica que lo diferencia de cualquier crucificado de la época, que es la pierna izquierda pisando esa pierna, el pie izquierdo pisa el derecho. Cuando cruza, que lo normal es al revés, que siempre sea el derecho. Y luego hablaros un poquito así del otro templo que también es muy importante. En él está la imagen de la Virgen de las Angustias, que es la patrona de Molinaseca. Que son las fiestas de Molinaseca, hemos de decir para la gente que nos vea, que se celebran en agosto. Eso es. Que son unas de las más esperadas de la comarca del Bierzo. Eso es. Se celebran entre el 14 y el 17 de agosto. El 15 de agosto es la procesión a la Virgen de las Angustias. Se procesiona a la Virgen como en toda España. Realmente el día de la Virgen es el 3 de abril, pero se aleja del mal tiempo, de la Semana Santa, y se lleva ese 15 de agosto. El 16 se procesiona a San Roque también y luego el 17 tenemos la fiesta del agua. Y que además en ese santuario de Nuestra Señora de las Angustias hay una traducción curiosa que tiene que ver con una puerta y con astillas de madera. Sí, ¿Cuál eso es? Bueno, pues lo curioso de ese santuario es que la puerta de la torre, que es lo más nuevo del santuario, es del siglo XX, se construye un poco para evitar que la montaña dañe la iglesia, que la va empujando, cuenta la historia que esa puerta, los peregrinos que pasaban y los segadores gallegos que se iban a ganar el jornal, lo que hacían era a la vuelta rezaban a la Virgen, daban las gracias porque todo había salido muy bien, dejaban la hoz, el material que habían utilizado y como reliquia se llevaban una astillita de esa puerta. ¿Qué ocurrió? Que empezó a haber tanta trasiego de astillas que la puerta estuvo a punto de desaparecer. Hubo que forrarla con unas chapas de acero para evitar que desapareciera. De hecho, esa puerta está forrada con chapas metálicas. Con chapas metálicas. Sí, para evitar eso, que se la desapareciera. Son muchas las fiestas y hablábamos de un momento fundamental que es la fiesta del agua. Sí. No podemos olvidar la fiesta del agua de Molinaseca, esperada por la gente joven y no tan joven. Sí, por todo el mundo en general. Este año además se ha declarado bien de interés turístico provincial por su antigüedad, por su simbolismo, y la fiesta del agua se celebra desde hace más de 80 años. Todos los años a las 8 de la mañana se suelta el agua de la presa por la calle Real. Luego ese agua se vuelve a recoger al final de esa calle, hay otra presa que la recoge y luego se hace un chocolate caliente para todos los participantes. O sea que hay que venir dispuesto a mojarse, eso está clarísimo. Es la batalla del agua. Con el móvil protegido. Eso es, y el que no se quiera mojar se va de la calle Real y se va para otra zona, y luego por la tarde tenemos una fiesta infantil que tiene menos años, llevará como unos 10 años más o menos, que es el Caldero Solidario. Es lo mismo pero para los peques. Bueno. Y todo lo que se recauda siempre se da a una organización benéfica. Parte religiosa y parte pagana también en Molinaseca. Sí. Muchas gracias, Silvia. Encantada. Muchísimas gracias a vosotros.
forman parte del paisaje diario de la localidad. Cientos de peregrinos atraviesan cada año Molina Seca en su camino hacia Compostela. ¿De dónde vienes? Vengo de Islandia. Qué lugar más bonito. ¿Y tú? De los Países Bajos. También un bonito lugar. ¿Me podéis contar dónde arrancasteis el camino? Empecé el 24 de marzo. Llevo 103 días caminando. El 24 de marzo empezaron el camino. 103 días. Ah, que llevan caminando. 103 días. I started in the Netherlands to walk. Empezó caminando en Holanda. So you came walking from the Netherlands yes, all the way to the Netherlands. Empecé en Holanda, Bélgica, Francia y ahora estoy aquí. Wow. Yes. Awesome. 2.800 kilómetros a pie. 2.800 kilómetros, 2.800 kilómetros a pie. Increíble. Okay. Increíble. ¿Y tú empezaste con él? Yo empecé el 11 de junio, hace 25 días. Not one month, more or less. Un mes, más o menos. 24 days. And from where? From where did you start? Saint Pierre de Port. En Saint Pierre de Port. Saint Pierre de Port, que es donde empiezan muchísimos peregrinos. Sí. Okay. And would you mind to tell me ¿Me podéis contar la reason razón por la que hacéis el camino? No, it's for my pleasure. Por placer, experimentar cosas nuevas y seguir mis sueños. Okay. Something like that. And you? ¿Y tú? ¿Qué piensas de Molina Seca? ¿Qué piensas de este lugar? Es genial, es como el paraíso, es maravilloso estar aquí. Es bonito, es limpio. Pues... Para mí el camino sirve para reflexionar sobre lo que he hecho. Ahora estoy en una época de mi vida que quiero hacer algo más y conocer. ¿Qué puedo hacer después de esto? Pues nada. Perfecto. Welcome to Spain, welcome to Molina. Thank you. A good camino. Thank you very much. Enjoy your dinner. Thank you. Muchas gracias. Gracias. Aquí se afincó la industria cárnica que elaboró el primer botillo, plato estrella de la cocina berciana. Pero del pasado industrial de Molina destacan las minas de hierro que hoy son historia y que nos dejan patrimonio tan impresionante como el que encontramos en Onamio. Buenas, él es Cándido Hola. Guerrero. ¿Qué Sí. tal? Hola. Bienvenido. Hola, Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hijo de un trabajador de las imponentes instalaciones que tenemos a nuestras espaldas. Sí, mi padre trabajó varios años, aunque no dentro de la mina, sino que estaba fuera, era engrasador. Había tanta maquinaria que había que engrasarla. Y aquí estamos ante lo que queda del Coto Wagner y de su gran negocio, que fue las minas de hierro de aquí. ¿Y cuál es la historia del Coto Wagner? ¿Cuál es la historia de esta mina de hierro? Bueno, si nos remontamos a la antigüedad, a finales del siglo XIX, Julio Lazurtegui descubrió estos yacimientos y él tenía un gran proyecto, crear unos altos hornos. Teníamos hierro, teníamos carbón, teníamos agua, todo lo que queríamos, teníamos madera para las ventilaciones, teníamos de todo. Él luchó mucho para que el capital español se hiciera cargo de estas minas, porque los yacimientos vascos empezaban a ir un poco mal. Además había mucha necesidad de hierro por las guerras, primero en la Primera Guerra Mundial y después la siguiente, pero las cosas no le salieron. Tenía una gran inversión que hacer y una gran planificación, pero no le salieron. Después, cuando se constituyó la Minero, él dejó ya, sus ilusiones se quedaron aparte y se lo vendió a la Minero. La Minero
durante muchos años lo tuvo muerto todo esto, hasta el año 50 más o menos, 48-50, que empezaron a trabajar, a acondicionar la zona. Y en el año 52, más o menos, empezaron a trabajar. Empezaron a trabajar ya con mucha plantilla, unos 250 empleados. Crearon aquí en Onamio un poblado con 103 casas, economato y 2 escuelas dobles. Y aquí vinieron muchos andaluces, gallegos, extremeños y sobre todo gente de aquí, de la zona. Digamos que la vida de Onamio dependía de esta mina, sí, en gran medida, ¿no? Onamio era agrícola y ganadero, pero en esa época pues hubo mucha juventud, muchos maridos que vinieron a trabajar aquí al minero. Y bueno, no es que fueran unos sueldos altos, pero eran unos sueldos constantes que venía muy bien. ¿Y cuándo se cerraron estas instalaciones? Esto se cerró en 1982. Y desde ese cierre, bueno, pues han ido sufriendo el abandono, ¿no?, que vemos ahora. Queda, ¿no? Es una pena porque esto debía ser patrimonio industrial. Debería estar cuidado. Pues sí, pues muy interesante, Cándido, la verdad, la historia de la mina, ¿verdad? Muy interesante. A ver si gracias por contarla y compartirla con nosotros. A ver si alguien se interesa por hacer esto. Sé que en el País Vasco, en Ortuella, hay un horno de calcinación que lo han recuperado. No es como este, pero lo han recuperado y bueno, es una maravilla. Aquí es que es espectacular. Valdría para eso. Sí que lo es. Pues muchísimas gracias, Cándido, por todo. Y no podíamos marcharnos sin participar en la Ronda de los Vinos, que se celebra desde hace décadas en la calle Real. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Venimos a tomar un vino, ¿no?, que es lo típico. Sí, muy bien. Sí. Pues, si queréis, bueno, una limonada, sí, pones una limonada. Sí. ¿Mejor limonada? Sí, una limonada que hace todo el año aquí. Muy bien. Y es costumbre, ¿no? Es costumbre aquí ir de bodegas, ¿o qué? Sí, aquí en Molina hay muchas bodegas que se pueden tomar por ahí unos Pero tomar vinitos, limonada unas quizás tapas. solamente en Molina a estas alturas del año, ¿verdad? Sí, pero la limonada es en Semana Santa, lo que pasa es que Charlie aquí la tiene todo el año. Bueno, pero esta es la calle de la Ronda de Vinos de Molina. Exacto. Bueno, pues, ¿qué os parece si brindamos por Molina Seca? Vamos. Pues un brindis por Molina Seca. Por Molina Seca. Uy, perdón. Por aquí. Molina Seca es tierra de acogida. Lo ha sido durante años gracias a su tradición jacobea. Y al despedirnos dejamos atrás otro de sus símbolos, la estatua del peregrino, que nos indica que el camino sigue.